¿Qué tal si entonces si nos ponemos de pie y levantamos nuestras Biblias en alto? Y recitamos el lema de la casa. Repitan conmigo: amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me prepara para reinar con él. Amo esta palabra. Muy bien, siéntense. Y si quieren pueden abrir sus Biblias en en Josué capítulo 10, que hoy vamos a estar viendo los versículos que van del 16 al 27. Y el tema de hoy se llama El Dios Soberano. Estamos volviendo a la serie V3, Viviendo la Vida Victoriosa. ¿Puedes poner la primera pantalla ahí? Eso, gracias. Okay, viviendo la vida victoriosa, por eso la llamé V3 o V al cubo. Viviendo la vida victoriosa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Texto base Josué 10, versos 16 al 17. Ahora, quería compartirles algo antes de meterme directamente con la palabra. Y es que creo que todos, o casi todos aquí, saben que yo soy un fan del fútbol soccer, ¿verdad? Como aquí lo llaman. Y que más que fan del fútbol, soy fan de un equipo, que es el Real Madrid, el equipo más el equipo más laureado de la historia del deporte. Y eso a despecho de algunos barcelonistas, algunos culés que lo llaman, ¿verdad? Que son enemigos acérrimos del Madrid. Pero eso es lo que hay. El Madrid es el equipo más laureado, más conocido. De hecho, es el actual campeón de la Champions. Es el equipo que más Champions ha ganado en la historia de la competición. Es el equipo que más ligas ha ganado en Madrid. Bueno, en fin, es el que más, ¿verdad? Y entonces, pero yo digo que soy de un equipo, soy fan de un equipo, un seguidor de un equipo. Porque aunque me gusta el fútbol, no me gusta ver los partidos de otros equipos, porque soy seguidor de un solo equipo. No veo otros juegos, no veo otros torneos, ni siquiera veo la Copa del Mundo. Solamente me interesa aquellos juegos en donde está el Madrid participando, ¿ok? Y entonces, pero pasa que hay momentos en que por la diferencia de horario, porque estoy ocupado en otras cosas, como estar aquí un domingo en la mañana, nunca voy a cambiar un culto al Señor por un partido de fútbol. No importa la hora que sea, ¿verdad? Pero entonces pasa que hay momentos, hay días en donde no puedo verlo porque estoy ocupado en mis cosas. Y entonces no lo puedo ver en vivo y entonces lo veo en diferido. Pero hago algo. Y es que antes de verlo en diferido, busco el resultado final. Y si el equipo ganó, pues lo veo con gusto. ¿Sí? Pero si veo que perdió, no me gusta, entonces no lo veo, me quedo así. ¿Por qué? Porque siento una pequeña decepción por dentro, pero tengo la esperanza de que porque somos el mejor equipo, tenemos el mejor equipo, de que al final, porque la temporada es larga, vamos a ganar. Y entonces, bueno, eso me consuela un poquito, que el Barça ganó ayer 7-0, bueno, nosotros ganaremos hoy también, y el próximo, y el próximo, y el próximo, y al final, ¿quién levanta la copa? Mi equipo. Esa es mi esperanza, y eso es lo que me llena de gozo, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque somos los mejores y eso se sabe. Aunque no lo crean, no lo quieran reconocer los contrarios, ellos saben que cuando le juegan al Madrid se tienen que apretar los pantalones. Ahora, esa es una actitud muy mía, ¿verdad? De no ver el juego si han perdido, porque no me gusta perder, pues. A mí no me gusta perder. ¿A quién le gusta perder? ¿Okay? Si hay algo que quiero perder es más de mí para tener más de él. Amén. ¿De acuerdo? Ahora, estoy seguro que no soy el único que tiene ese tipo de actitudes. Estoy seguro que muchos son así. No les gusta ver perder a su equipo y por lo tanto pues harán cosas así. Ahora, esto se lo estoy compartiendo solamente para ilustrarles que en nuestra vida diaria, aunque pasemos por situaciones difíciles, conocer el resultado final siempre nos va a ayudar a mantener la esperanza y a mantener el gozo. ¿Amén? ¿De acuerdo? Podemos estar pasando situaciones muy difíciles en la vida, pero sabemos que al final somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Okay? ¿Cuántos aquí han leído el capítulo 22, el final del libro, el capítulo 22 de Apocalipsis? Si usted lo ha leído, y le recomiendo que lo lea si no lo ha hecho, usted ya sabe y ya conoce el resultado. Ganamos. Ya sabemos el resultado. Por lo tanto, podemos esperar el final sabiendo que ganamos. Aunque metamos el gol en el minuto 98, ganamos. ¿Okay? El Apocalipsis 22, 21 nos dice ganamos. Amén. Ahora,
saber que ganamos no quiere decir que cada instante o cada momento de nuestra vida la vamos a pasar bien. Pasamos por dificultades, lo sabemos. Sabemos que tenemos desilusiones, que las circunstancias que a veces nos oprimen nos causan dolores de corazón. Pero si ponemos la mirada en el resultado, que ya lo conocemos, eso nos alienta y nos anima, ¿cierto? Nos da esperanza. Bueno, ¿sabes? Esto es pasajero, esto es temporal, al final ganamos, ¿cierto? Okay. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 16:33, lo pueden poner en pantalla: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si mi Señor dice que Él ha vencido al mundo y yo estoy en mi Señor, yo también soy vencedor. Amén. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, a veces no lo entendemos así, pero lo entendamos o no, sabemos que estamos en medio de una guerra que es violenta. ¿Okay? Que no es solamente física, que no es solamente nación contra nación y reino contra reino, es una batalla espiritual, ya que el mal, la maldad, ya que el autor de la maldad están en un estado de absoluta negación. Ellos no quieren reconocer que ya perdieron y por lo tanto ellos siguen empeñados en tratar de arrastrar a todos con ellos, aunque saben que al final van a terminar es en un lago de fuego y azufre que nunca termina. Eso es lo que en Apocalipsis 20:10 lo llama la muerte segunda. Ellos saben que al final perdieron, pero se quieren llevar a la mayoría de nosotros para allá. Y ese odio que ellos tienen hacia Dios y que se refleja hacia la humanidad que por Dios fue creada a su imagen y semejanza, es tan grande que incluye todo lo que Dios creó desde un principio y que Dios llamó bueno. Así que hasta que no lleguemos al último amén que está en Apocalipsis 22 y 21, la lucha continúa. ¿La guerra la ganamos? Sí, pero hay que ganar las batallas diarias que se presentan. ¿Ok? Y ese es el resultado final y eso es lo que nosotros tenemos que tener presentes. Que no importa las batallas que libramos, cada día que nos levantemos, nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Y en esas misericordias nos arropamos con ellas, nos vestimos como si fuera un abrigo. Y esas misericordias son las que nos permiten andar, salir, trabajar, regresar. Amén, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, ahora, hasta que eso no se dé, hasta que nosotros no podamos cantar el amén final, y estoy hablando en doble sentido, porque o el Señor viene antes o el Señor nos llama antes, una de dos, ¿verdad? ¿Ok? Pero hasta que no lleguemos a ese punto en donde diga amén, ya me gradué, vamos a tener que estar conscientes que vivimos y luchamos en un mundo que es caído, en un mundo que es injusto. Y hay momentos en donde las circunstancias que enfrentamos van a ser extremas, al punto de que surge en nosotros una duda y nos preguntemos: oye, pero ¿está Dios conmigo o no? ¿A alguno le ha pasado eso? Señor, me diste la espalda, ¿estás conmigo o no? ¿Estás a mi favor o no? Y honestamente esa no es la pregunta que nosotros debemos hacernos. En esos momentos es cuando nosotros más bien debemos preguntarnos: Señor, ¿estoy contigo o no lo estoy? ¿Estoy de tu lado o no lo estoy? Y aunque parezca una pregunta tonta, tiene relevancia eterna, porque eso te vuelve a afirmar el lugar donde estás. Y aunque la tormenta sea terrible, si estás en Él, estás bien afirmado, ¿ok? Entonces, si estás a favor de Dios, si eres parte de su reino, es porque estás en su cuerpo, eres parte de su cuerpo. Y al final todo estará bien, porque así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. ¿De acuerdo? Así que si estás en el cuerpo, si estás de parte de Dios, entonces tienes esperanza. Si no estás en el cuerpo, no tienes esperanza de nada. Ahora, hablando de la guerra, todo esto es introducción para entrar de una vez al tema y no voy a tardar mucho más en ello. Pero hablando de esta guerra, existe lo que se llama una visión estereoscópica de ello. Y el autor de eso es un señor llamado John Hamlin, que es un académico, un experto en el Antiguo Testamento, y que escribió varios comentarios, uno de ellos del libro que estamos estudiando, que es Josué. Y describe y dice, mejor dicho, que tenemos que tener una visión estereoscópica de lo que está sucediendo en el mundo y de la visión y de la guerra en la cual estamos insertos, ¿okay? Inmersos más bien.
Y lo que quiere decir con tener una visión estereoscópica es que tenemos que desarrollar la habilidad de ver una situación desde dos perspectivas diferentes. Normalmente nosotros vemos de esta perspectiva, ¿sí? Solamente aquí. Y no nos damos cuenta en nuestro entorno que estamos rodeados de un mundo espiritual que también está funcionando. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan que les hablé de perspectiva hace 2 domingos, verdad que sí? ¿Se acuerdan de ello? Que les hablé de perspectivas. Bueno, no lo voy a desarrollar nuevamente, pero solamente para recordarlo, se los voy a decir de esta manera. Es los distintos puntos de vista que una persona puede tener de la misma situación. ¿Ok? Si lo vemos desde un punto de vista histórico, veremos que en la historia del mundo, Dios siempre ha estado a favor de su pueblo. Inicialmente Israel. ¿Ok? Siempre ha estado a favor de Israel en su lucha para ellos establecerse como nación. Pero desde una perspectiva teológica también vamos a ver que Dios se le opuso a Israel cuando Israel le dio la espalda a Dios. ¿Ok? Esa es la otra perspectiva. Yo he estado leyendo Jeremías, Ezequiel y Zacarías en estos días. He estado pasando por esos libros y créanme que cuando veo que los juicios de Dios sobre Israel, oye, son tremendamente fuertes. Todo porque Israel le dio la espalda a Dios. Y bueno, todo lo que sabemos en la historia le sucedió a Israel fue porque le dieron la espalda a Dios. Pero nos falta una tercera perspectiva, y es la perspectiva cósmica, en donde vemos que Dios está luchando contra la muerte, el pecado y la muerte para guardar posteridad de su creación. ¿Ven? Son distintas perspectivas. Y esto se lo estoy comentando porque no hace mucho lo vi en YouTube a una joven que ella le estaba diciendo, le estaba ripostando más bien a un predicador de estos de calle, de los que se paran en las esquinas y predican y son bien valientes y están llenos del Espíritu. Pero ella decía, yo no puedo adorar a un Dios tan sangriento como el Dios de la Biblia. Así lo decía. Y si usted lee por encimita y nada más tiene una sola perspectiva, dice, oye, de verdad que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios bien sangriento. Porque si usted lee correctamente, usted verá que cuando introduce a su pueblo a la tierra prometida, lo primero que le dice es, arrasen con toda esa gente que está en esa tierra. Y lo que no nos damos cuenta es que Dios lo que estaba queriendo hacer era guardar a un pueblo a través del cual dar a conocer su nombre, porque al dar a conocer su nombre iba a dar a conocer su salvación. No está escrito todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero entonces, si él metía a su pueblo en medio en esa tierra, en medio de poblaciones que no conocían su nombre, sino que practicaban cosas tan demoníacas, como el pasar a sus hijos a fuego y ofrecerlos a sus dioses de palo y madera y piedra, Israel se iba a contaminar, como vimos en la historia que pasó. Se contaminaron con otros pueblos y entonces vino juicio sobre ellos. Pero Dios tenía entonces que hacer eso para que su pueblo pudiese permanecer bajo su pacto, bajo sus estatutos. Mire, cada vez que usted lea algo en la Biblia, lo que es una ley bíblica, entienda que eso es es como una cerca de protección que Dios ponía para que su pueblo no falleciera, para que su pueblo no fuera destruido, para que no les pasara nada malo, para que prosperaran más bien en todo. ¿Okay? Eran límites que les establecía. Pero cuando ellos rompían esos límites, entonces venía el juicio sobre ellos. Y muchas veces esos límites se rompían porque Israel se asociaba con quien no debía de asociarse. Ahora, ustedes son padres, la mayoría de ustedes. Y ustedes no van a cuidar con quién se asocian sus hijos pequeños. ¿Ah? Sí, mira, ya vi que Gadiel miró a Joyce así, le dijo... Yo lo hice con mis hijos, yo tenía que cuidar con quienes se asociaban mis hijos y gracias hoy por hoy puedo decir que mis hijos son buenos muchachos y están en Dios. Amén. Amén. Claro que como papá yo quisiera verlos más consagrados todavía, pero eso ya les llegará a su tiempo porque la palabra la tienen bien sembrada en ellos. El punto es que el Señor dijo y lo estableció, que todas las naciones en la tierra prometida, todas las naciones que estuvieran en la tierra prometida al llegar a Israel tenían que ser arrasadas para que Israel pudiera prosperar y dar a conocer su nombre. Amén. Aparte que Dios estaba guardando el linaje, Dios estaba mirando las generaciones posteriores. Nosotros nada más tenemos una perspectiva de aquí y ahora. Dios es Dios de generaciones, Dios está viendo las generaciones. Nos dice su palabra que Él hace bien hasta 1000 generaciones.
Y eso es lo que Dios estaba tratando de guardar, las generaciones posteriores. Pero hay una sola perspectiva, como la de esta joven, que ella decía, yo no puedo adorar a un Dios ni reconocer a un Dios tan sangriento como este. Pero se olvida que Dios no es el autor de la muerte. Y que todos estos pueblos que tenían que ser arrasados eran pueblos que ya estaban tan vendidos a lo malo que ya no podían hacer no podían hacer otra cosa. Y entonces leemos, por ejemplo, en Génesis, creo que fue Génesis 18 o 19, creo que está en pantalla, que el Señor le dijo a Abraham que en la cuarta generación Israel regresaría a la tierra que él le prometió, porque hasta ese momento todavía la maldad del amorreo no había llegado a su colmo. Y cuando Dios dice eso, es porque Dios es un Dios paciente. Dios tiene una medida. Y cuando esa medida se llena, entonces cuando vienen los juicios de Dios. Y el Señor le dijo, pasarán 400 años. En la cuarta generación volveré a traer a tu descendencia a esta tierra, porque el colmo del amorreo que está en esa tierra todavía no ha llegado a su límite. En otras palabras, Dios dijo, tengo que sufrir la maldad de esta gente hasta que colmen el vaso. Dense cuenta no solamente de la paciencia que Dios tiene, sino de la consideración que Dios tiene para con ellos. En esto ya estaba hablando con mi esposa y en medio de las conversaciones que salían que, oye, pero ¿por qué el malo dura tanto? Y los buenos son los que se mueren temprano. Y bueno, una de las conclusiones es que porque Dios sabe que lo que le va a pasar al malo es por toda la eternidad y entonces le está dando chancecito a ver si, ¿verdad? A ver si, porque Dios ama a su creación. Aunque estén condenados, Dios los sigue amando. En estos días escuché más bien de un profeta de estos videntes que el Señor lo llevó al momento de la crucifixión. Yo no sé si aquí lo comenté antes, pero que en el momento en que le estaban dando el latigazo del Señor, el Señor lo que decía era, te amo. Lo golpeaban y al que le golpeaba le decía, te amo. Y se burlaban de él. O sea, entiendan la calidad de amor que Dios tiene para con nosotros, su creación, que Él aguanta todas estas cosas, porque al final de cuentas Él ve hasta el final. Amén. Ok. Para terminar esto de las perspectivas, nosotros hoy estamos de este lado del Calvario, ¿sí? Desde el comienzo todo apuntaba al Calvario. El final también apunta al Calvario. Hay una pantallita ahí, ponla para que vean. Entonces son dos perspectivas, la que está antes del Calvario y la que está después del Calvario. La que está antes del Calvario es la perspectiva que tenía Israel. ¿Okay? La que está después del Calvario es la perspectiva que ahora nosotros tenemos. Sabemos que somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. En cambio, la perspectiva que tenía Israel era la ley. La ley que vino por Moisés, dice Juan, en el Evangelio de Juan, el primer capítulo, pero la gracia que no es revelada en Cristo Jesús y que ya lo vemos desarrollado en Efesios, en Romanos y en todas esas escritos de Pablo, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, de acuerdo. Entonces hay dos perspectivas allí, pero la realidad es que desde la incepción de la iglesia, desde la iglesia del primer siglo, estamos inmersos en una terrible lucha entre la luz y las tinieblas. Somos hijos de luz. Amén. ¿De acuerdo? Y aunque sabemos el resultado final, somos los vencedores, vamos a seguir pasando por pruebas y aflicciones, por lo cual es muy importante entender que es mejor que nos rindamos a la voluntad de Dios, que nos rindamos totalmente, no parcialmente, porque si te rindes parcialmente no estás rendido en nada, sino que te rindas totalmente a la voluntad de Dios, que es nuestro general en jefe, y que es mucho mejor. Créanme cuando les digo que es mucho mejor hacer las cosas a la manera de Dios. Y eso incluye consultar con Él. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes se meten en negocios o hacen planes y salen y lo último que hacen es, bueno, Señor, bendice esto? Eso no se llama consultar, ¿ok? Eso se llama participar. Señor, me voy a ir de vacaciones y voy a hacer esto y voy a regresar y voy a estar 2 semanas afuera. Por favor, bendícelo. ¿Usted le consultó a Dios? No. Señor, voy a comprar esta casa, voy a hacer esta inversión y tal. ¿Usted le consultó a Dios?
Señor, me voy a casar. Usted le consultó a Dios. Le mandé esta mañana una cosita a Gadiel, que no creo que la haya visto. Se lo mandé también a mi esposa, en donde está un sacerdote y está la novia y el novio, y el sacerdote lee y dice: por esta causa el tonto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No sé quién era que decía: por tanto el hombre dejará. Por tonto el hombre dejará a su mujer. No, es por tanto, lea bien. Ok. Bueno, siempre es mejor consultar con Dios y hacer las cosas a su manera. El apóstol Santiago nos da ese consejo. Vamos a Santiago 4 y lo vamos a leer en esta ocasión en la traducción en lenguaje actual, que me pareció muy interesante la forma en que lo pone. Dice: escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cuántos han pensado así? 90% de los que están aquí pensaron así. ¿Quién de ustedes vino a los Estados Unidos porque Dios le dijo: empaca tu maleta y vámonos? Yo. A mí el Señor ahí está mi esposa de testigo. El Señor nos habló y nos dijo: vamos, ya es hora de irte. Y lo que me estaba afirmando era una palabra que me había dado 12 años antes, cuando el Señor me dijo: te voy a llevar a los Estados Unidos para que trabajes para mí allá. Y yo preguntando al Señor: ¿pero por qué? En fin, cuando el Señor me dijo: empaca y vámonos, mi esposa es testigo, el Señor es testigo, que Dios: Señor, no queremos ir, estamos también en nuestro país, estamos también así, vámonos. Y por obediencia nos vinimos. ¿Ok? Bueno. Versículo 14. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, versículo 15: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Eso lo dijo el apóstol Santiago y tiene toda la razón. Cuando nosotros hacemos planes y no consultamos con Dios y nos va mal, ¿qué pasa? Culpamos a Dios. Pero si nos sale bien, ay, Señor, gracias por tu bendición. No funciona así, ¿ok? Así que es una muy buena disciplina personal, una muy buena costumbre, siempre consultar con Dios. Se los he dicho antes, se los vuelvo a repetir. Acuérdense que tenemos dueño, que fuimos comprados a precio de sangre, y eso quiere decir que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Consultemos con nuestro dueño. Entonces, entrando a la palabra que nos toca, la enseñanza que nos toca en esta mañana, que ya lo hablé, y dije el Rey soberano, el Dios soberano, Dios que es soberano. En los capítulos anteriores que veníamos antes de hacer la pausa en sus pasos, creo que eran capítulos 7, 8, 9 y la primera parte del capítulo 10, vimos cómo cuando Josué salió a batallar contra Jai sufrió una terrible derrota. Y la razón de esa derrota, ustedes lo verían en el capítulo 7, pero la principal razón de eso fue la perspectiva que tenía Josué cuando enfrentó esa batalla. Venía de ver cómo milagrosamente se caían los muros de Jericó. Y cuando ve a Jai y oye de los espías: no mandes a todo el ejército, no nos cante, con 3,000 hombres tenemos para derribarlo. Esa perspectiva lo engañó. ¿Por qué? Porque no consultó con Dios. Esa perspectiva dijo: es cierto, no necesitamos todo eso. Y salieron con las tablas en la cabeza, decimos en mi país. De hecho, murieron 39 que no tenían por qué haber muerto. ¿Okay? Entonces, claro, después del problema, empiezan a llorar y Dios dice: ¿por qué lloras? Es que hay pecado en el campamento. Si hubiera consultado antes, no pasa eso. Pero Josué no aprendió la lección, porque más adelante vemos en el capítulo 8, 9, que viene gente de afuera, bien lejos. Ustedes saben quiénes eran, los gabaonitas, ¿sí? Y venían, ¿qué? Disfrazados, porque eran disfraces los que se pusieron ropa vieja, rota,
traían en sus alforjas panes secos, duros, mohosos, ¿verdad? Y le decían, venimos desde lejos. Y ellos se dejaron llevar por la perspectiva que tenían enfrente. Los engañaron e hicieron pacto con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no consultaron con Dios y se vieron obligados, una vez que descubren la verdad, a mantener ese pacto. Josué nuevamente fue engañado. Y estamos hablando de un tremendo varón de Dios, ¿ok? Uno a quien se le presentó el comandante de los ejércitos celestiales y le dijo, quítate las sandalias, los zapatos, porque la tierra que estás pisando es santa. ¿Ok? En otras palabras, y Josué estaba acostumbrado a estar en la presencia de Dios, pero cometió el mismo error 2 veces seguidas. ¿Ok? Ahora llegamos entonces al capítulo 10, en donde vemos que hay una alianza de 5 reyes amorreos, 5 reyes cananeos, que se unen para hacerle guerra a Gabaón, a los gabaonitas, el nuevo miembro de la fraternidad israelí, porque habían entrado en pacto con Israel. Y estos 5 reyes se juntan para atacar a Gabaón. Y entonces Gabaón, teniendo y sabiendo que tienen un pacto con Israel, le dice, ven y ayúdanos, porque esta gente no van a... Y Josué marchó toda la noche con su ejército y aplastó a esa confraternidad de 5 reyes que se enfrentaron con ellos. ¿Cómo se llama? Esa enseñanza la dio mi esposa en el último domingo de julio, porque después en agosto vimos todo el programa en sus pasos, ¿ok? Pero ellos, de estos 5 reyes, se levantaron contra Gabaón, porque Gabaón, además de que era un pueblo cananeo, era una de las ciudades reales, una de las ciudades más grandes y más fuertes que tenían en la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Y cuando ven que ellos entran en pacto, cuando ellos se enteran que entran en pacto con Israel, estos 5 reyes deciden levantarse en contra de Gabaón. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes se acuerdan de esa enseñanza que dio mi esposa? ¿Cuál fue el aspecto más importante de esa enseñanza? Yo se los voy a decir, no hace falta. Yo sé que ustedes prestan mucha atención y toman notas y los tienen por ahí, se lo han memorizado. Pero yo se los voy a decir, ¿ok? La sobrenaturalidad de Dios. Ese fue el aspecto más importante de esos primeros 14 versículos. La sobrenaturalidad de Dios. ¿Ok? La sobrenaturalidad que se manifestó cuando Josué ordenó que el universo se detuviera para poder acabar con sus enemigos. Y Dios lo apoyó. Josué le dijo, sol, detente sobre Gabaón, y luna, tú en Ajalón. Ahora, creo que lo pusimos en pantalla, mi esposa lo explicó, el hecho de que si tú te detienes inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? O sea, si se detiene el universo en la manera que se supone que se tuvo que detener, no hubiera quedado nada vivo. Pero como fue sobrenatural, todo quedó en paz. Israel, pudo terminar y acabar con toda esta confraternidad de 5 reyes. ¿Okay? Mi esposa tituló esa enseñanza El Dios de los Milagros. ¿Okay? Y de esa enseñanza yo saco 3 cosas resaltantes. La primera es que siempre tendremos oposición. Si usted está de parte de Dios, usted va a tener oposición. Gabaón salió con Israel y se lo pusieron 5 reyes que eran 5 naciones que antes eran amigas. Acuérdense que usted fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Las tinieblas se van a manifestar en oposición a usted. Y no es que antes no lo estaban. Lo que pasa es que como usted estaba perdido allí, lo dejaban tranquilito. Pero al usted pasarse de las tinieblas a la luz, se manifiesta la oposición. ¿Ok? El diablo siempre ha sido nuestro enemigo. Y el solo hecho, escúcheme bien, el solo hecho de que usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios hace que el diablo sea su peor enemigo. ¿Por qué? Porque él quiso hacerse como Dios. Él quiso tener la apariencia, la semejanza de Dios y no lo logró. Pero usted y yo fuimos creados así. Eso es pura envidia del cochino diablo. Una manera de decir. ¿Ok? Entonces, aunque usted esté en las tinieblas, aunque una persona, no usted, una persona va de cabeza al infierno, el diablo lo que está buscando es destruirlo.
No tiene que estar de parte de Dios para que el diablo sea su enemigo. Siempre va a ser su enemigo. Cuanto más cuando está de parte de Dios. Cuanto más cuando usted está en el cuerpo de Cristo. Cuanto más cuando el Espíritu Santo está en usted. Créame, su enemigo el diablo está buscando cada momento cómo destruirlo. Esa es la primera conclusión. Tenemos oposición. El mundo, el demonio y la carne están en contra nuestra. ¿Ok? En segundo lugar, aprendimos que Dios es fiel y mantiene su pacto. ¿Ok? Y que Él respalda a quien delega su autoridad. Y por eso fue que Él respetó el pacto establecido en su nombre por parte de Josué a los gabaonitas. Y si Dios hace eso por un pueblo tan mentiroso y engañador e idólatra como fueron los gabaonitas en ese momento, ¿cuánto más mantendrá su pacto y su promesa para aquellos de nosotros que hemos aceptado su misericordia, acobijándonos ahora bajo el pacto de salvación por medio de la gracia, por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús? Acuérdense, lo dijimos esta mañana, ese pacto nadie lo anula. No hay ser en esta vida que anule el pacto que hay entre el Padre y el Hijo a favor de aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús para salvación. Tenemos el mejor pacto. ¿Okay? Cualquier otro pacto puede caer, por cualquier cosa se puede disolver, pero ese pacto nadie lo disuelve. Amén. Tercer lugar, tenemos los recursos sobrenaturales de Dios a nuestra disposición. Josué ordenó, Dios lo apoyó y el universo entero se detuvo. Dice Pablo en Filipenses 4:19 que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todo lo que nos falte incluye su sobrenaturalidad, sus recursos que son sobrenaturales. Amén. Están a nuestra disposición. Ahora, entiendan esto y entiéndanlo bien, por favor. Dios usa seres imperfectos para completar su obra perfecta en la tierra. ¿Okay? Usa gente imperfecta. Usted y yo somos esa gente. La iglesia es imperfecta. No la cabeza. El único ser humano que fue perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Tenía su lado divino, claro que sí. Pero Él actuó 100% hombre. Y fue perfecto en todo lo que hizo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza es perfecta, el cuerpo no. El cuerpo está siendo perfeccionado. ¿Okay? Entonces Dios usa su cuerpo, es decir, usa gente, a usted y a mí, que somos imperfectos. ¿Okay? Y es asombroso el hecho de que el Dios del universo haya elegido confiarnos su plan. Haya elegido poner en nuestras manos el destino de las generaciones que nos acompañan, que haya elegido poner a nuestra disposición todos sus recursos sobrenaturales para que podamos llevar adelante la tarea que tenemos que realizar cada uno de nosotros como propósito divino por el cual nosotros vinimos a este mundo. ¿Okay? Ahorita vamos a pasar, esas fueron las tres cosas que sobresalen, pero vamos a entonces entrar en la parte que hoy nos corresponde, que es la parte nueva que ustedes no han visto, que es desde los versículos 16 al 21, también en Josué capítulo 10. Pónganlo en la pantalla, por favor. Esto ya es la batalla, casi al final de la batalla, dice, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová nuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos, dice allí, con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Maceda. Y eso es realmente asombroso. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Maceda, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel.
Un poquito antes de esto que acabamos de leer, que es el versículo 14, dice, jamás, ni antes, ni después, ponla en la pantalla por favor, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Eso es en la Nueva Traducción Viviente. Ok, eso es Josué 10, versículo 14. Y el final de ese versículo dice que sin duda ese día el Señor peleó, la Biblia textual dice guerreó por Israel. ¿Okay? ¿Ustedes se imaginan si Josué, cuando enfrentó a Jai, hubiera consultado con Dios antes de ir, que se hubieran salvado esas 39 vidas? Jai era una población pequeña. En este momento que estamos leyendo y estudiando, se enfrentó fue a 5 naciones y ninguno pereció. Todos los israelitas que salieron a la batalla, todos regresaron sanos y salvos a Josué. Ahí está escrito. Eso es impresionante. Usted sabe lo que es que ir a la guerra y nadie ni siquiera le dio un rasguño. ¡Wow! Nuestro Dios es un Dios poderoso. Y cuando esos 5 reyes, y es por eso que es importante que aprendamos a consultar con Dios, porque nos meteremos en lío y saldremos ilesos si consultamos con Dios. ¿Okay? Saldremos ilesos si consultamos con Dios. Dirá, sí, entra porque estoy contigo. Y aunque sea duro, saldrás ileso. Amén, ¿de acuerdo? Porque las circunstancias que enfrentamos a veces son guerras muy fuertes. Son físicas, son emocionales, son financieras, son relacionales, son espirituales. Saldremos ilesos si vamos de la mano de Dios. Cuando Dios dice, ve porque estoy contigo, vas a salir ileso. Amén. Cuando los 5 reyes estos se dieron cuenta de la magnitud del que peleaba a favor de Israel, decidieron esconderse en una cueva, que irónicamente se convirtió en su tumba, porque se escondieron en la cueva pensando que iban a poder escapar de la masacre que les estaban infligiendo, pero al final se convirtió en su tumba. Ahora, interesante fue que cuando estaban persiguiendo a esta confederación de reyes, le dicen a Josué, los 5 reyes se escondieron en una cueva. Y él paró, dice, rueden piedras y no los dejen escapar y después persigan al resto y no los dejen entrar en la ciudad. ¿Por qué? Porque si cortas la cabeza, la serpiente se muere. Si él hubiera dejado huir a esos 5 reyes, se iban a levantar otra vez en contra de él. Seguro que pasado un año, pasado 2 años, iban a volver a ello, ¿ok? Pero entonces Josué hizo y siguió la estrategia correcta. Y estoy seguro que eso no le vino porque él era solamente un buen estratega. Yo estoy seguro que él recibió la idea del cielo y dice, no los dejes escapar. No los dejes escapar porque tienes que acabar con ellos, si no, a la vuelta del año te van a volver a salir y van a ser una espina en el costado. ¿Ok? Al final de ese versículo y de ese versículo 21, cuando dice que todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, el final dice, y esto lo voy a leer desde la Biblia textual, dice que nadie afiló su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Nadie afiló su lengua. ¿Ok? En el argot hebreo, afilar la lengua quiere decir que nadie se atrevió a amenazar o a protestar. Quedaron enmudecidos, quedaron en silencio, cosa que describe el grado de sumisión de los enemigos. El éxito que tuvo Israel en ese momento en el campo de batalla quebrantó el espíritu del enemigo. Escúchame bien, por favor. Si tú eres víctima de las calumnias del enemigo, si tú sabes que hay un espíritu que te está acusando constantemente de cosas de las cuales ya eres inocente porque la sangre de Cristo te lavó, llévalo al juicio delante del Señor. ¿No está escrito en el Salmo 8:2 que él hará callar al enemigo y al vengativo? ¿Acaso no está escrito que tú te levantarás y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio? Eso es Isaías 54:17. Y dice que eso, el que Él se levante y te permita a ti condenar toda la lengua que contra ti se levanta en juicio, es la herencia de los hijos de Dios, de los siervos de Jehová. Mucha gente que ha tenido situaciones así, yo les he aconsejado, dice, calla, no digas nada, deja que Dios te defienda. Tenemos un abogado
un abogado defensor que no ha perdido ni una. Pero si tú te levantas a defenderte, él calla. ¿A quién prefiere? ¿Al experto que nunca ha perdido un juicio o prefieres defenderte tú? Cuando estés en una situación de esa, calla. Deja que tu abogado. Sobre todo cuando se tratan de esas calumnias que tú sabes que no son verdad. Ok. Bueno, por eso son calumnias, porque no son verdad. En segundo lugar, Dios reina sobre el mal. Versículos 22 al 25, en versión Reina Valera dice: entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Versículo 24, y cuando lo hubieron llevado a Josué, llamó a Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestro pie sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Versículo 25, y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Este capítulo 10 nos enseña que Dios reina supremo. Dios reina supremo, y eso incluye todo el mal que el infierno te pueda arrojar. Dios reina sobre todo eso. Y hay una mentira que el diablo ha hecho circular desde el comienzo, desde el principio, y que lamentablemente muchos se lo han creído, y es que el diablo es tan poderoso como Dios, y entonces está enzarzado en una lucha de igual a igual, y esa es la mayor mentira que el diablo pudo decir, ¿verdad? Ponlo ahí, una pantallita de una cosa ahí, ¿verdad? Ahí está la mentira, de que el diablo y Dios están en un forcejeo. Eso es falso. El diablo no tiene el poder para... No lo tiene. Todo lo contrario. Él estaba a los pies de nuestro Señor. Amén. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él es el Shaddai y reina supremo. No hay criatura, y cuando digo criatura es que no hay nada que haya sido creado que lo iguale en fuerza y en poder. Él es el Dios omnipotente. Amén. ¿Estás del lado del omnipotente? Vas bien. Ok. Y el que Dios use a simples seres humanos para completar su obra, solo habla del deseo que Él tiene de que nosotros seamos partícipes con Él en la tarea de restaurar y extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Es una invitación abierta. ¿Quieres ser parte de eso? ¿Ok? Para ello pone a disposición toda esa fuerza de la cual estamos hablando, ¿ok? Fuerza que es inigualable. Entonces, cuando Josué termina, Josué e Israel terminan de perseguir al enemigo y regresan al campamento, Josué entonces ordena que saquen a estos 5 reyes y llama a los comandantes del ejército y a todo el ejército para que vean esto, y les dice que pongan sus pies sobre los cuellos de estos 5 reyes. Y esa costumbre de colocar el pie sobre el cuello del vencido, del enemigo vencido, era sencillamente una señal de supremacía. ¿Amén? Acuérdense que nuestro Dios es supremo, es Rey supremo. Y hay una imagen similar a eso en la Biblia, tanto en el Salmo 110:1 como en Hebreos 10:13, en donde dice que el Señor, literalmente dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ok? Por estrado de tus pies. Eso quiere decir poner el pie sobre la cabeza o sobre el cuello de nuestros enemigos. ¿Okay? Lo dice Salmo 110:1 y lo dice en Hebreos 10:13. Tercero, esta victoria fue una señal para aquellos que osan desafiar a Dios. En el contexto histórico, ningún otro pueblo se levantó a enfrentarse a Josué después de ver esas victorias tan grandes y poderosas que Dios le estaba dando. Era una señal: no se metan con mi gente, no se metan con mis hijos. Versículo 26 dice: y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Cuando leemos esto, ¿hay alguno aquí presente que piense que Josué se pasó de la raya, que luego de ponerles pies en el cuello, humillarlos, matarlos y colgarlos?
¿Les parece que fue exagerado y extremo? Reflexionemos sobre eso por un momento. ¿Se acuerdan que hablamos de perspectivas, verdad? De las distintas perspectivas o puntos de vista que una persona puede tener de un asunto. Bueno, este es un buen momento, o mejor dicho, esto es un buen ejemplo de la perspectiva de cuando lo divino choca con lo humano. Perspectivas humanas, perspectivas divinas. Como les dije, yo vi ese video de esta muchacha y yo decía, pobrecita, no entiende. Y es que ella tenía solamente una perspectiva humana, que obviamente venía por lo que la cultura, la filosofía humana, el humanismo le había enseñado. Ahora, el humanismo es una filosofía que es en contra de Dios, ¿ok? Cada vez que le hablan de un humanista o de un liberal o de un progresista, ellos tienen una filosofía humanista en donde el ser humano es el centro del universo y no lo es Dios. ¿Okay? Y esa filosofía se opone a todo lo que Dios es y todo lo que Dios dice. De hecho, ellos dicen que ellos son mejores que Dios. ¿Okay? Uno de esos famosos filósofos humanistas se llamaba Nietzsche, Friedrich Nietzsche. No sé, es alemán, no sé cómo ni pronunciarlo. Y él un día escribió, bueno, Nietzsche decimos en Venezuela. Él un día escribió en la pared, él escribió en una de sus disertaciones, Dios está muerto, Dios ha muerto. Años después, cuando él muere, al día siguiente de él morir, apareció escrito en un mural de una pared, Nietzsche ha muerto, firma Dios. ¿Ok? Si usted entiende el espíritu que impera en la cultura en la cual nosotros hoy vivimos y nos movemos, se dará cuenta de que es obvio que la perspectiva de una persona como esta joven ha sido formada y tallada por el humanismo. ¿Ok? Eso es lo que le están enseñando en la primaria, en la secundaria, en la universidad, a nuestros jóvenes. Les están enseñando una filosofía que no tiene a Dios incluido para nada. De hecho, quieren borrar la imagen o la idea de que existe un creador. ¿Ok? Y cuando una persona tiene esa perspectiva y lee lo que nosotros acabamos de leer, que primero los humilla cuando les pone los pies sobre el cuello y después los traspasa, los mata y los cuelga de un árbol, uno dice, oye, vale, pero ¿qué clase de gente es esa? No era suficiente con humillarlos. Miren, les dije al principio, Dios es Dios de las generaciones. Y Dios sabía que estos amorreos eran unos perversos. Gente que ofrecía a sus recién nacidos por Dios santo. Yo nada más pienso en eso y me estremezco. Agarraban a sus recién nacidos, normalmente el primogénito, y se lo ofrendaban a Moloch, un ídolo. Lo quemaban vivo. Aparte de otras perversidades que hacían en su tierra. Dejar a esa gente viva era como poner una serpiente en el cuarto de cuna del niño. Casi igual. La contaminación, el veneno. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en nuestra filosofía. En la filosofía de este mundo, mejor dicho, en nuestra cultura, en la cultura en la cual nos movemos. ¿Ok? Interesante es la palabra iniquidad. Yo les mencioné en Génesis 15:16 que el Señor le dice a Abraham que en la cuarta generación volverán a esta tierra porque hasta ese momento el pecado de los amorreos no había llenado el vaso, ¿verdad? No había colmado. La Biblia textual dice, porque aún no se ha colmado la iniquidad del amorreo. Esa palabra iniquidad es interesantísima. Viene del hebreo avón, se pronuncia avón, como Avon llama, ¿okay? Y se traduce también como perversidad. Y la imagen mental que representa la iniquidad es algo torcido, como por ejemplo un árbol que crece torcido. ¿Lo puedes poner en pantalla, por favor? Ahora, como dice el dicho, árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Todos nacimos con tendencias inicuas en nosotros. Y si no hay una intervención divina, nadie nunca va a enderezar lo pervertido que hay en nosotros. El único que puede hacer eso
es nuestro Creador, nuestro Salvador. Amén. Esos pueblos que estaban en la tierra prometida, no había remedio con ellos. Nunca se iban a enderezar. La iniquidad que ellos tenían en medio de ellos nunca iba a dejar de ser. Por eso fue que el Señor los dedicó a total destrucción. Dijo, todos esos pueblos son anatema. Hay que arrasar con ellos. Y Dios, desde su perspectiva, les dio 400 años para que se arrepintieran. Nunca lo hicieron. Acuérdense que Dios tiene la mirada puesta en nuestras generaciones. Dios quiere que nosotros demos a conocer su nombre a estas generaciones. Y Dios es un Dios fiel que lo que promete lo cumple. Dice Deuteronomio 7:9, Dios es fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No lo pusiste en pantalla, Frank. Hasta 1000 generaciones. Cuando el Señor estaba haciendo eso, estaba mirando 1000 generaciones hacia abajo. Créeme, bueno, si nos dejamos llevar por lo que estamos viendo sucediendo, no creo que de aquí para abajo pasen 1000 generaciones más. No creo. Cuando digo de aquí para abajo, yo no creo que después de mí vengan 1000 generaciones más. No lo creo. Pero cuando Dios estaba hablando de eso, Él estaba mirando las generaciones que iban a venir. ¿Ok? La cual nos incluye a usted y a mí. Y Dios es fiel y guarda su pacto. Amén. Y para eso tuvo que esperar hasta encontrar a un hombre que le iba a creer. Se llamó Abraham. Nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Fue el primero del que se ha escrito. Y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Dice la palabra que él fue un hebreo errante, casi muerto, de origen humilde, ¿ok? Pequeño, sin fuerza, ya era un hombre de 90 años de edad, de 100 años de edad, 90 años, 100 años. Sara 90, él tenía 100 años cuando vieron el hijo de la promesa. Y a partir de allí Dios creó un pueblo que gracias a ellos nosotros tenemos la salvación que tenemos. Porque de ese pueblo, dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. Quiero que lo entiendas con tanto antisemitismo que hay por ahí. Nuestro Señor fue judío. La salvación viene por un judío. Amén. El Señor se lo dijo a la samaritana. Ustedes no saben lo que dice. La salvación viene de los judíos. Amén. Creo que lo vamos a dejar de esta manera, pero hasta aquí. Pero gracias a su paciencia, a su bondad, a su grande amor. Todavía me resuenan las palabras de esa muchacha que decía que Dios es un Dios sangriento, que lo único que quiere es sangre y destrucción y que no quiere paz. Esa muchacha, espero que la hayan alcanzado y le haya tocado y entienda que ese Dios que ella llamó sangriento es un Dios de amor primero. Antes de cualquier cosa es un Dios de amor. Y es por eso que el Señor pudo decir en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Es solamente por eso que nosotros somos hoy salvos, porque Dios es un Dios que es todo amor, pero también es un Dios justo y no tendrá por inocente al malvado. Amén. Y para llegar a la cruz, la perspectiva antigua, era necesario que de un hombre naciera todo un pueblo que ocupara un lugar y fuera apartado de toda la maldad que había en el mundo. Porque Dios había prometido que no iba a acabar con el mundo otra vez con agua. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Dice Efesios 2:4-7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Ven lo importante que es tener la perspectiva divina, la perspectiva celestial y no conformarse con lo que te dicen a estos niveles. Hay que consultar con Dios. Hay que consultar con Dios. Que Dios dice, Señor, dame tu perspectiva, dame tu opinión, dame tu punto de vista. Y Dios con gusto te lo va a dar. Amén. ¿Cuántos le pueden dar gracias al Señor en esta mañana? Dios es bueno. Y le damos tantas gracias por eso. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos en este momento? Porque la verdad es que estamos leyendo tantas cosas en las noticias y estamos escuchando tantas cosas de los profetas acerca de estos tiempos y de lo que nos espera a corto plazo. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Se ponga esto color de hormiga o no se ponga, podemos confiar en Dios. Amén. Si somos verdaderamente sus hijos y nos damos a la tarea de consultar con Él, de muchas de las cosas, de muchas de las situaciones y todas las crisis que van a estar viniendo en el futuro a corto plazo, vamos a poder estar guardados si hacemos caso y consultamos y escuchamos de parte de Dios. Amén. Podemos estar firmes, podemos estar confiados, porque Dios no nos abandona. Amén. Démosle gracias. Padre, gracias. Tu palabra es tan rica en enseñanza y Señor, lo más interesante de todo eso es que tu palabra es verdad. Y en esta mañana hemos visto, Señor Dios, que es importante consultar contigo. Y es importante, Señor, poder adquirir esa perspectiva divina que aquí en la tierra no se tiene, Señor. Aún nosotros que somos de tu cuerpo, que somos tus hijos, a veces tenemos unas perspectivas tan humanas, Señor, que nos olvidamos de que tú tienes una perspectiva y tú ves todas las cosas desde inicio hasta el fin. Y sabes lo que conviene y lo que no conviene. Señor, gracias. Es pura misericordia la que tú nos has dado. Y Señor, si hay alguien en esta mañana, en esta casa, que necesita de tu perspectiva, Señor, te ruego, hazle ver tu perspectiva acerca de la vida que lleva, acerca del camino que está siguiendo, a través de las cosas que está atravesando. Si hay alguien, Señor Dios, que en esta mañana está sufriendo por la circunstancia que sea, hazle ver tu perspectiva y que entienda que ese sufrimiento también es bueno, porque tú haces que todas las cosas operen para bien a aquellos que te aman, los que son llamados conforme a tu propósito. Y que aunque sea pasajero, Señor, o fuera un poco más largo de lo normal, esa circunstancia, Señor, que es permitida por ti, nos va a pulir y nos va a afilar. Pero también, Señor, que entendamos que muchas veces por nuestras propias decisiones, malas decisiones, nosotros nos metemos en esos líos. Pero tú eres bueno para sacarnos de ellos. Gracias, Señor Dios. Gracias porque nuestra vida está en tus manos. Y de allí nadie nos arrebata. Tenemos esa promesa y en ella, Señor, nos afincamos. De ella, Señor Dios, nos agarramos. En ella nos apoyamos. Tú eres de verdad Dios bueno y fiel. Y te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.